Capítulo 695, Tercer Ojo Parte 1. Aquellos eran los momentos en que a Lit le hubiera encantado que Mogar fuera como un videojuego. De esa manera, antes de consumir vigor, podía reducir con seguridad HP y MP para maximizar sus efectos. Sin embargo, la vida real era bastante diferente. Las lesiones agotaban su resistencia, lo que a su vez ralentizaba sus reflejos, convirtiéndolo en un objetivo más fácil. Además de eso, un maná bajo también significaba tener un dolor de cabeza punzante, visión borrosa y dificultad para concentrarse. A pesar de que estaba justo encima de un geyser de maná, su tasa natural de absorción de energía mundial no era suficiente para permitirle luchar contra un golem después de tan pocos minutos de descanso. Al menos en circunstancias normales. Solus, necesito delegarte algunas cosas para ahorrar la mayor cantidad de energía posible. No sabemos cuánto tiempo estaremos atrapados aquí, abajo, así que la invigoración es nuestro salvavidas. Quiero que Floria, Quila y Yondra sobrevivan, en este orden de importancia. El resto del grupo son solo peones prescindibles. Él pensó. A Solus no le gustó que Lit pusiera a Floria por encima de Quilla. Se suponía que ambas eran solo sus amigas, pero él parecía valorarla más a pesar de su menor talento. Sin embargo, Solus no se opuso, solo asintió con la mente para que continuara. En el momento en que enfrentamos al enemigo, necesito que escanes al golem en busca de cualquier forma de dispositivo de comunicación. Los golems pueden hablar, pero tal vez también puedan compartir su visión o pensamientos con sus parientes y amos. Según los resultados de tu análisis, puedo mejorar mucho nuestras probabilidades de supervivencia. Light Vision parpadeó en sus ojos. Lit lo mantuvo activo solo el tiempo suficiente para verificar tanto la posición del golem como donde estaban los bordes del conjunto. Vale, para. Pensó Solus cuando estaba a punto de doblar una esquina. Estamos lo suficientemente cerca como para que mis sentidos puedan mostrar su máxima eficacia. Dame un segundo. Solus tuvo que admitir que sin Floria su situación habría sido mucho peor. Gracias a su trabajo en runas durante los últimos días, los tres habían escrito un pequeño diccionario de runas. Le permitió a Solus reconocer instantáneamente las runas antiguas de las que conocían el equivalente moderno. Sin ella, ni siquiera podría adivinar cómo estaban encantados los golems de carne. Hay algún tipo de dispositivo de comunicación, pero solo está vinculado a sus orejas y boca humana. No pueden compartir su visión. Dijo Solus. Lit verificó que todos los miembros de la expedición todavía estaban frente al ascensor antes de transformarse en su forma híbrida. Sus garras no eran nada comparadas con las del guardián de la puerta, pero ahora que su preciada arma estaba perdida, eran una herramienta invaluable. El golem de carne apenas había alcanzado las franjas de la matriz bloqueo de tierra y estaba por informar sus hallazgos cuando repentinamente una fuerza invisible lo jaló dentro de la matriz mientras un silenciamiento envolvía su boca. Podía hablar, lanzar hechizos, pero ningún sonido escapaba de su garganta, dejando en la oscuridad a quienquiera que estuviera escuchando del otro lado del comunicador. El momento en que el golem pisó la matriz fue el fin. Sus miembros se volvieron flácidos cuando la formación mágica selló, tanto la magia de tierra que el constructo necesitaba para moverse como todos sus hechizos dimensionales, incluida la comunicación. Lit esperaba en una emboscada tras una esquina, usando en combinación sus propias garras, las de Solus y el oricalco para alcanzar su núcleo de energía antes de que el golem pudiera reaccionar. La criatura intentó liberar todo su poder en rayos por toda su área, utilizando los muros de metal para evitar que su enemigo evadiera el área de efecto de su ataque. Por desgracia, Solus había colocado una matriz bloqueo de aire muy pequeña pero funcionalmente perfecta en el lugar de caza de Lit. El maná desperdiciado solo facilitó que Lit matara a su presa de un solo ataque. Cuando la tierra falla, siempre van por el aire. Yurial, de verdad que fuiste un idiota. Las matrices no son inútiles. Una sola puede convertir un constructo invencible en un montón de chatarra. Pensó Lit. Cuidado. El golem que una vez fue un joven de cabello castaño, dijo Lit con las últimas fuerzas que le quedaban. Sus ojos estaban llenos de gratitud y lágrimas de alegría. Finalmente su dolor había llegado a su fin, pero no tenía tiempo que perder con agradecimientos. Ahora que estaba libre del encantamiento esclavizador, quería ayudar a su salvador con su último aliento. De la matriz verde. Destruye primero el reactor. El hombre maldijo interiormente. Incluso usando la menor cantidad de palabras que pudo sin dejar de tener sentido,
una respiración fue demasiado poco para transmitir su mensaje. Sin el golem, una vez que sus pulmones estuvieran vacíos, no tenía manera de llenarlos otra vez. Movió sus labios, articulando las últimas palabras con la fuerza que le quedaba. Desafortunadamente, Lit no tenía ni idea de cómo podía entender un idioma extinto, mucho menos cómo se deletreaban las palabras desconocidas. El hombre murió entre los brazos de Lit, convirtiendo la alegría de su victoria en una extraña especie de luto. El joven era apenas menor que Lit cuando se había quitado la vida. Como él, el joven había sufrido un destino injusto del cual no había escape. Sin embargo, el joven nunca se había rendido, luchando hasta el último segundo para hacer lo que él creía que estaba bien. Lit movió el cadáver lejos del lugar de caza con magia espiritual, haciendo una reverencia como agradecimiento antes de usar magia oscura para destruir todo rastro de carne hasta que el hombre quedó libre y solo quedó la máquina. Todos los hechizos grabados en el golem se han desvanecido. No se envió ninguna transmisión durante la emboscada. Pensó Solus. Sin embargo, es posible que en el momento en que lo llevaste dentro de la matriz, fue percibido como muerto. Los hechizos de localización también son hechizos dimensionales, por lo que la matriz de Nesal interrumpió su señal. Incluso mejor. Pensó Lit. Estoy lejos del campamento y si vienen más golems, puedo acabar con ellos. La emboscada solo había consumido una pequeña parte de la energía de Lit, aún no había tenido necesidad de usar el vigor. Un segundo golem se deformó en la última posición conocida de su camarada, cayendo en las garras de la magia espiritual. Cuidado con la matriz verde. Destruye el reactor primero. Dijo Lit, esperando que la joven injertada en el segundo golem pudiera entenderlo y que también estuviera dispuesta a ayudarlo. No puedo dejar que desperdicie su último aliento contándome lo que ya sé. Debo mantenerme un paso adelante. Pensó. Ella miró a Lit con una mirada de desconcierto. La muerte no era lo mejor para aclarar la mente de alguien. Oh, Ella dijo cuando sus palabras finalmente tuvieron sentido. el sótano. Ve allí. Gracias. Una simple palabra no era suficiente para explicar lo que le quedaba a su salvador. La joven usó lo último de su fuerza para expresar su gratitud y mirar al suelo. Incluso en la muerte, su mirada guió a Lit en algún lugar a su extrema derecha, como un faro. Así que hay más de un piso subterráneo y las cosas buenas están más abajo. Lit esperó a que Solus hubiera calculado aproximadamente hacia donde apuntaban los ojos de la mujer antes de darle paz a su carne destrozada. Un hilo de luz salió de la oscuridad que su hechizo había generado, atravesando el cuerpo híbrido de Lit antes de dispararse hacia el cielo. ¿Era esa su alma? Solus estaba atónita. ¿Realmente se negó a irse hasta estar segura de haberte transmitido su mensaje? Era una mujer valiente. Dijo Lit. Una sola gota de agua corría por su sien derecha. Ahora tenía un ojo azul abierto. Capítulo 696, Tercer ojo, segunda parte. La forma híbrida de Lit no tenía sangre ni lágrimas, solo llamas y sombras habitaban su cuerpo. Sin embargo, la apertura del tercer ojo produjo una pequeña gota de agua que se parecía mucho a una lágrima. El ojo azul rápidamente se volvió amarillo como los otros dos, antes de cerrarse de nuevo. Vale, en serio. ¿Qué demonios fue eso? Pensó Lit tan pronto como Solus se recuperó de su conmoción lo suficiente como para compartir con él sus recuerdos de lo que acababa de suceder. ¿Quizás la magia del agua está vinculada con las almas? Solus soltó antes de recordar cuán terrible era su situación. Realizó un análisis exhaustivo del cuerpo, fuerza vital y maná de Lit, antes de concluir que nada había cambiado. O al menos, nada que pudiera detectar. Olvi, date del tercer ojo y concéntrate en el potencial del tercer golem. Mi formación de bloqueo de aire no durará mucho sin cristales de maná. Señaló mientras desactivaba la formación mágica para preservar su siempre mengú, antes reservas de energía. A Lit no le gustó en absoluto el repentino giro de los acontecimientos. No tenía idea de qué era la masa de energía que acababa de abandonar las instalaciones subterráneas, pero sí sabía una cosa con seguridad. Cuando había sido testigo del mismo fenómeno en el pasado, en Caduria contra la Estrella Negra y en Maecos contra Tezca, el híbrido Vargabominación, ambas veces los seres vivos habían sido esclavizados. Su carne había sido retorcida y sus mentes atrapadas en una pesadilla sin fin hasta que Lit había roto sus cadenas. Esa revelación le dio un nuevo significado al nombre reactor de maná. Según las leyendas, el maná es el elemento de la vida, no la energía del mundo.
Solus reflexionó. Kuya estaba equivocada. El reactor de maná no puede ser algo que convierta el maná en fuerza vital, sino al revés. Aunque desconozco con qué fin. Gran razonamiento, Solus. Lit siguió esperando que apareciera otro golem, pero no pasó nada. Los minutos pasaron, hasta que Solus recuperó toda su fuerza y pudo lanzar otra formación de bloqueo de aire, pero fue en vano. Yondra tiene razón, claramente está la mano de los Odi detrás del ataque. Después de perder 2 golems de carne, deben estar preocupados. El razonamiento de Lit fue acertado. Se suponía que los golems de carne eran máquinas de matar perfectas. Que 2 de ellos murieran tan rápido había hecho que los Odi reconsideraran su plan y escucharan los informes de sus soldados para planear mejor contra el enemigo desconocido. Estaban desconcertados al saber que la mayor amenaza parecía ser la joven. Los demás no eran más que brutos y viejos. Habían conseguido matar a 4 constructos solo porque la maga los había incapacitado de alguna manera. Además, eso fue cuando los humanos aún estaban con toda su fuerza. Después de un combate tan duro, con la maga abatida, se suponía que serían presa fácil, pero parecían haberse hecho aún más fuertes. Me pido a la maga. Repitió Veiga. Si uno de tus cubos de óxido daña su cuerpo, te mataré Guna. Está claro que es la más poderosa del grupo. Su cuerpo se desperdiciaría en una moza vanidosa como tú, Veiga. Yo podría darle un buen uso. Respondió Guna. Antes de que empezaran a discutir, con el grave riesgo de matarse entre ellos y comprometer la supervivencia de todo el grupo, intervino Hira. Basta, vosotros dos. Como todos han acordado antes, las pujas por los cuerpos empezarán cuando tengamos un número exacto. Las pujas son por los niños. Ahora, si queremos conseguir esos cuerpos, necesitamos una estrategia. He enviado a los Golem de vuelta a sus vainas de carga, así que cuando reanuden el ataque estarán a plena potencia. Ahora quiero respuestas. ¿Cómo han matado a 2 golems de carne tan rápido y cómo podemos evitar que vuelva a ocurrir? Los Odi dejaron de pensar en los cuerpos y se centraron en el asunto que tenían entre manos. Podían Forgemaster nuevos Flash Golems de sus fábricas de carne, pero aunque las bestias mágicas podían entender sus órdenes, los Odi no podían entender el habla de las bestias. Además, utilizar bestias como material significaba que el golem resultante sería demasiado grande para poder moverse con facilidad en espacios reducidos. Esas eran las razones por las que los golems humanos se consideraban tropas de élite. Sin embargo, criar humanos llevaba años, y los Odi apenas tenían recursos para mantenerse con vida, por no hablar de cuidar a suficientes sujetos de prueba hasta que alcanzaran la madurez. Solo quedaban 14 golems de carne, así que su próximo ataque también tenía que ser el último. Tras esperar más de media hora, Lit decidió volver al ascensor. El geyser de maná había repuesto parte de sus fuerzas, pero no había nada como dormir. Cuando volvió al campamento, solo Kuya, Gloria y Yondra seguían despiertas. Yondra había usado su técnica de meditación para alcanzar un trance profundo que le permitía descansar casi tan bien como si durmiera, reponiéndole el maná y relajándole el cuerpo. Los demás profesores y Morok habían ingerido todos un tónico para acelerar su recuperación antes de que el agotamiento se apoderara de ellos. ¿Qué tal ha ido, joven espíritu? Preguntó Yondra. 2 golems menos. Respondió Lit, casi rompiéndole el trance. Los engañé uno a uno dentro de la matriz de Neshol más una mía propia. Con la tierra y el aire bloqueados, no fue difícil matarlos. Ninguno de los presentes dejó pasar por alto el uso de la palabra matar en lugar de destruir. No sé cuánto tiempo pasará hasta que regresen. Quilla, ¿y la respuesta a mi pregunta? Preguntó Lit. Mala noticia. Si consideramos este lugar una instalación de armas en lugar de una instalación médica, la naturaleza de un reactor de maná es casi obvia. Respondió ella, esperando que sus palabras se explicaran por sí solas. No, no, lo es. Dijeron todos al unísono, incluida Solus. Dioses, Dios. Reactor de maná. El nombre lo dice todo. ¿Qué marca la diferencia entre un mago mediocre y uno bueno? ¿Por qué necesitamos niveles de magia? Todo es cuestión no solo del talento que uno posee, sino también de la cantidad de maná disponible. Con suficiente maná y entrenamiento, cualquiera podría lanzar hechizos de todos los niveles, al menos en teoría. El problema es que el maná es,
Algo que no se puede pedir prestado o robar sin incurrir en envenenamiento por maná. Mir, o los ojos de Lit, preguntándose cómo podría violar una ley tan fundamental de la magia. Entonces, un reactor de maná es claramente algo que proporciona a su usuario un suministro interminable de maná, haciéndolos invencibles. No, eso es imposible. Respondió Lit, expresando las objeciones de Solus. Este lugar, como la mayoría de las ciudades perdidas, está impulsado por la energía del mundo, pero eso no es maná. La energía del mundo puede condensarse en cristales y usarse para alimentar un encantamiento, pero no puede potenciar a un mago. Al menos no sin ser filtrado a través del núcleo de maná, como haces con el vigor. Explicó Solus. Si los Odi conocieran los núcleos, todos habrían despertado, lo que claramente no lo hicieron. Sin ese conocimiento, inyectar energía mundial en un ser vivo solo tendría efectos mortales. Los núcleos de maná estáticos no pueden soportarlo sin ser destruidos. Es como forzar más aire dentro de un globo que ya está lleno hasta los topes, solo puede estallar. No estoy hablando de energía mundial, Lit. Suspiró Quilla. A veces me pregunto si hablo demasiado rápido o si el resto del mundo es simplemente lento. Oh, dioses. Estoy empezando a sonar como Manuar. Pensó. Capítulo 697, Acorazado parte 1. Hago referencia al maná, algo que solo un ser vivo puede producir. Pienso que después de manipular completamente los cuerpos de sus especímenes con magia de luz, los Odi encontraron una manera de extraer, purificar y almacenar mana de otros seres vivos. Esto, llamémoslo mana neutral, es algo sin firma energética, lo que permite su uso sin sufrir envenenamiento por mana. Por tanto, un reactor de mana solo puede ser alimentado por seres vivos, lo que explica también por qué las fábricas de carne han sido trasladadas aquí, por qué los Odi siguen criándolos hasta el día de hoy y cómo pudieron crear golems de carne. De otra forma es imposible forjar esos temibles acorazados. Lit se había acostumbrado tanto a usar la auténtica forja de magia que casi había olvidado que los magos falsos solo tenían un círculo mágico para crear sus obras. Injertar carne en piedra, infundir los constructos con tantos conjuntos y hechizos habría requerido más mana del que incluso Manuar podría tener. Maldita sea, Quilla tiene razón. Apuesto que primero completaron el reactor de mana, y solo gracias a eso lograron llevar a cabo los demás proyectos. Pensó Lit. Sí, pero ¿por qué? Preguntó Solus, su mente sonaba abatida. ¿Por qué? ¿Por qué Quilla entendió que es un reactor de mana a pesar de que tenía menos pistas que yo, mientras que yo fallé? Quizá no soy tan inteligente como tú crees. Respondió ella. Primero, eres tan inteligente como ella, y aunque no lo fueras, seguirías estando a años luz de mí. Segundo, fallaste por mí. Dijo Lit. ¿Por ti? ¿Crees que me vuelves estúpida o qué? Solus se rió entre dientes del intento absurdo de Lit por justificar sus deficiencias. No, es solo que tanto tú como Quilla son genios polímatas, pero mientras Quilla siempre se ha enfocado únicamente en magia ligera, debido a mí también practicas todo tipo de magia que conocemos, tanto falsas como verdaderas. Lo que significa que, comparada con ella, no has tenido suficiente tiempo. La magia es infinita, Solus, mientras que nosotros solo tenemos una cantidad limitada de tiempo cada día. No fallaste porque no seas lo suficientemente buena, sino simplemente porque has elegido convertirte en una persona que sabe de todo un poco, pero no domina nada para ayudarme a superar mis problemas. Las palabras de Lit obligaron a Sol US a dar unos pasos atrás desde su orgullo herido y ver el panorama general. Por supuesto que tenía razón. Quilla no sabía nada acerca de otras especializaciones, mientras que Solus podía ser más inteligente que la mayoría de los magos de su edad en su propio campo de investigación. Darse cuenta de eso la hizo sentir mejor porque como cualquier mago digno de su título, Solus era muy competitiva. Sin embargo, a la vez, la hizo preocuparse. Lit se metía periódicamente en grandes líos y cada vez ella era su línea de vida. Si no fuera por Quilla, esta vez podrían haber perdido una pista importante para su supervivencia hasta que fuera demasiado tarde, lo cual ella le señaló rápidamente. Tienes razón, pero seamos honestos. Si yo estuviera aquí sola, habría abandonado este maldito lugar justo después de luchar contra la criatura fúngica. No soy tan estúpida como para no entender cuándo estoy fuera de mi campo de conocimiento. Pensó Lit. Él no era el único preocupado por las palabras de Quilla. Yondra y Ploria también se estaban devanando los sesos, intentando encontrar una oportunidad tenue de sobrevivir. Estaban encerrados dentro de un lugar desconocido, sin ningún lugar a donde correr, y rodeados por enemigos eternos.
Su situación no era tanto grave sino una sentencia de muerte. Todos llegaron a la conclusión de que su única esperanza era encontrar una runa warp que los llevara lo suficientemente lejos de Kula para escapar del alcance del gas mortal. Lit tomó una breve siesta para recuperar su fuerza. Su recuperación natural era de gran ayuda, pero no podía reiniciar el vigor por sí sola, solo retrasar el siguiente uso de su técnica de respiración. Desafortunadamente, esa paz no duró mucho. Mientras el grupo de la expedición descansaba, los Odi estudiaron el conjunto bloqueo de tierra a través de sus dispositivos de vigilancia o enviando a los golems a investigar donde habían destruido las cámaras. La formación de Nesal estaba hecha de runas modernas, pero todos los conjuntos se podían romper con suficiente tiempo y preparación. Además de eso, gracias a su naturaleza híbrida, los golems de carne podían utilizar magia casi como verdaderos magos, lo que les facilitaba adaptar sus hechizos a cualquier circunstancia. Un poco más de media hora después de que Lit se hubiera quedado dormido, el conjunto bloqueo de tierra comenzó a parpadear y los cristales de maná que lo alimentaban a traquetear. Yondra rápidamente despertó a todos mientras cantaba sus hechizos. A pesar de su aturdimiento por estar aún bastante cansada, Nesal se dio cuenta de lo que estaba pasando y recuperó los cristales de maná. Gracias a su vínculo mental con sus conjuntos, sabía que no tenía ninguna posibilidad de bloquear el asalto por sí misma, al menos no durante mucho tiempo. En lugar de malgastar maná para comprar un puñado de segundos, era mejor prepararse para la pelea que se Abek y Nava. Esto no debería ser demasiado difícil para ti, ¿verdad? Dijo Morok, deseando haber podido dormir un poco más. Sus fuerzas casi habían regresado, pero casi no era suficiente. Mataste a otros 2 golems por tu cuenta. Si solo te cubrimos la espalda y retrasamos a los demás, destruir 14 construcciones te llevaría un minuto. Primero, ¿no se suponía que estabas dormido? Lit quedó estupefacto tanto por la audición como por la idiotez de Morok. Segundo, eso fue una emboscada, donde ataqué a un golema a la vez bajo la influencia de 2 matrices. Eran blancos fáciles, no los peleé, los asesiné. Ahora vienen en números y tengo que enfrentarlos de frente. Es completamente diferente. Un hombre puede soñar. Suspiró Morok. Los cuartos vivientes son un callejón sin salida. Debemos encontrar las fábricas de carne y sus runas de deformación. Los laboratorios son nuestra única salida. Dijo Ploria después de explicar a todos los descubrimientos de Quilla sobre el reactor de maná. El grupo asintió, y mientras la formación se derrumbaba lentamente, comenzaron a moverse por el pasillo este y a destruir los dispositivos de vigilancia en su camino. Eran conscientes de que era una jugada de doble filo, pero era su única opción. Por un lado, significaba revelar su posición, ya que los objetos mágicos no se descomponían por sí solos. Por otro lado, en caso de retirada, los Odi y sus secuaces no podrían rastrearlos. Tenemos que apresurarnos. Dijo el profesor Gaaku. Si no nos alejamos lo suficiente antes de que el encantamiento nos tumbe la espalda, estará expuesta. Mientras Lit la maldecía por gafe, el encantamiento desapareció y fue reemplazado por 2 golems de carne en su espalda más otros 2 enfrente. Más no habrían podido moverse por el pasillo. Esta vez era el grupo el que sufría una emboscada bien planeada. Los constructos no intentaron acercarse a sus presas, sino que lanzaron un poderoso rayo de forma simultánea. La electricidad recorrió el metal que cubría todo el corredor. Cada vez que llegaba a otro golem, el rayo era absorbido, liberado y amplificado, permitiendo a los 4 constructos crear una devastadora formación eléctrica en tan solo una fracción de segundo. Lit y Morok saltaron para evitar la descarga, activando un hechizo de flotación para mantenerse alejados del suelo. Nesal activó otro encantamiento de bloqueo de la tierra que había preparado mientras usaba su bastón de la corona para absorber los hechizos enemigos antes de que pudieran alcanzarla. Gloria logró cubrir el suelo bajo sus pies con las piedras almacenadas en su amuleto dimensional justo a tiempo, arrastrando a Quilla sobre él. Capítulo 698, Acorazado parte 2. El resto del equipo de expedición no tuvo tanta suerte. Tenían muchos hechizos preparados e incluso más protecciones, pero sus reflejos les fallaron.
Una vez que la descarga eléctrica les provocó un ataque, perdieron la concentración y por lo tanto cualquier posibilidad de contraatacar. El encantamiento de bloqueo de la Tierra solo ralentizó a los golems. Aún podían moverse gracias a sus partes metálicas y campos electromagnéticos, además de que no les impedía usar otros elementos. Los exploradores se lanzaron hacia adelante con sus hechizos de vuelo, solo para ser alcanzados por otro rayo y luego aplastados como moscas por los brazos de los golems. Con tan poco impulso y sin suelo bajo sus pies, solo podían ejercer una fracción de su verdadera fuerza. Afortunadamente, gracias a la fusión con la Tierra, Lit logró evitar la peor parte del daño y permanecer consciente, pero el golpe fue lo suficientemente fuerte como para romperle las costillas. Sin embargo, rebotar en el pasillo metálico empeoró las cosas. De repente, aparecieron más golems, volando en medio del grupo y recogiendo a los profesores que habían caído inconscientes o estaban a punto de hacerlo. Por muy buenas que fueran sus protecciones, no podían soportar una descarga tan prolongada con un cuerpo ya debilitado. En un abrir y cerrar de ojos, Yondra, Gaaku y Elkas fueron llevados y desaparecieron a través de una puerta dimensional abierta justo después del encantamiento. Luego, los dos nuevos golems se movieron para aturdir y recoger a las mujeres restantes. Maldición. Lit pensó mientras sus dientes castañaban debido a la descarga eléctrica. Los primeros 4 constructos son solo una formación viviente. La verdadera amenaza viene de los otros 2. Estos golems son muy inteligentes. Es peor que eso. Solus explicó. Han cronometrado su ataque para no permitirnos apilar una formación de bloqueo de tierra y una de bloqueo de aire. De esta manera, no importa qué formación de bloqueo de elementos se lanzara primero, nos habrían derribado de todos modos. Superponer formaciones era un asunto complejo. Si no se hacía correctamente, la primera formación evitaba que la segunda se activara. Durante su emboscada, solo se había tomado su tiempo para preparar su formación de bloqueo de aire y asegurarse de no interferir con la protección del campamento. Los golems cerca de los Rangers se acercaron a ellos, sus puños de piedra listos para convertirlos en papilla. Lit y Morok lograron regresar al aire, pero su situación no había mejorado mucho. Mientras tanto, Quilla observó al enemigo que se acercaba y notó algo extraño. Todos los golems parecían desconfiar de ella y de alguna manera estaban desconcertados. Sus órdenes eran bastante contradictorias ya que la joven debía ser aprehendida a toda costa, pero sin hacerle daño ni permitirle tocarlos. Con la magia de la tierra sellada, los golems solo podían esperar que se resbalara de las rocas y cayera al torrente de electricidad. La corriente ya era suficiente para superar la mayoría de las protecciones encantadas, cualquier otra cosa podría matar a los preciosos especímenes en el acto. De repente, Quilla recordó las palabras de Yondra y decidió tomar medidas. Cambió de forma sus zapatos y saltó al suelo, lo que le provocó un ataque al corazón a Ploria. Los golems siguieron sus protocolos, deteniendo el ataque antes de que pudiera lastimarla. Gracias por tu amabilidad, dijo Quilla mientras activaba tanto el escáner como el cincel. El golem intentó esquivarla, pero sus movimientos basados en magia de aire eran demasiado lentos en comparación con sus reflejos mejorados por pociones. Trató de empujar a Quilla, pero el comando de no hacerle daño era bastante molesto. Mientras tanto, los Rangers finalmente pudieron plantar sus pies en el suelo. Volar en un espacio tan confinado era tan difícil como peligroso. No tenían espacio para maniobrar ni para perseguir a sus oponentes, pero era la única forma que tenían para evitar ser electrocutados hasta la muerte. ¿Y ahora qué? Morok preguntó. Su situación acababa de pasar de horrible a terrible. La matriz de bloqueo de la Tierra les impedía usar magia dimensional y estar tan cerca, uno del otro también sellaba los otros elementos. Tú y Neshol ocupaos de los dos, de delante, Floria y yo retendremos a los demás hasta que hayáis terminado. Dijo Lit mientras retrocedía rápidamente. Ahora Morok estaba solo contra 2 golems, pero al menos tenía todo el espacio que quería, mientras que sus oponentes tropezaban por la matriz. La profesora Nesal estaba intentando pensar en una forma de ayudarlo, pero su bastón estaba sosteniendo una cantidad enorme de energía y no tenía ni idea de cómo deshacerse de ella. Golpear a los golems con su propio hechizo solo los habría recargado, golpear el suelo habría matado a sus compañeros, lo que la dejó sin elección. Esquiva, Dijo Nesal mientras desataba a la madre de todos los rayos justo en medio de las construcciones. Pasó por el pasillo y giró a la esquina Gui,
guiado por la voluntad de Nesal, quien esperaba haber abierto una puerta. Ahora que tenía todo su enfoque de nuevo, comenzó a cantar un hechizo mientras su bastón flotaba frente a ella, dejando sus manos libres. Espero que la vieja murciélago sepa lo que está haciendo. Morok suspiró mientras el aire frente a los golems se volvía negro como la pez. Algún poderoso hechizo de oscuridad estaba a punto de ser activado y él no tenía forma de contrarrestarlo. Mientras tanto, Kuya había agarrado a la construcción que tenía delante y había usado 4 cinceles para destruir tantas runas como pudiera de una sola vez. Conjurar tantos a la vez era agotador, pero no podía permitirse el lujo de eliminar solo una runa a la vez. El puñetazo que casi la había matado estaba vivo en su memoria, por lo que decidió apostar por la armadura del caminante de pieles para protegerla en caso de que la prioridad del golem cambiara y la atacara. Tal como había previsto, tan pronto como la criatura fue desactivada, su compañero se quitó los guantes y envió una poderosa descarga para hacerla desmayar. Kuya bombeó su maná en su armadura, desviando la mayor parte mientras intentaba agarrar a su próxima víctima. El golem le dio la bienvenida con un puñetazo en la cara. Sabía que con tal nivel de protección no moriría, Kuya había caído en su trampa. Tomó toda la fuerza del contraataque improvisado y su cuerpo rebotó con un sonido plateado contra la pared antes de colapsar como una muñeca de trapo en el suelo. Gloria contempló la escena con horror, pero no había nada que pudiera hacer. Su estoque era inútil contra los golems e incluso sus mejores hechizos no les infligieron ningún daño. Solo podía ralentizarlos, pero sin magia de tierra, la mayoría de los hechizos en el arsenal de un caballero mago estaban sellados. Lit llegó justo a tiempo para ver al golem de carne levantando el cuerpo de Kuya y emprendiendo el vuelo. La cara del humano injertada en el constructo estaba sonriendo. Ahora que tenía su premio, ya no estaban limitados. Su cuerpo brilló antes de emitir una esfera de oscuridad tan grande como el pasillo, haciendo imposible que Lit la esquivara. Buen pensamiento. Si simplemente atravieso el hechizo a toda velocidad, quedaré ciego por un segundo, recibiré algo de daño y dejaré que el hechizo derribe tanto a Neshol como a Morok. Lástima que hacer trampas es un juego en el que pueden participar dos. Lit exhaló una ráfaga de llamas originales que devoraron el hechizo de oscuridad, lo que le permitió pasar la mortaja negra ileso. El golem siguió sonriendo, emitiendo un pulso tras otro y obligando a Lit a detenerse. Capítulo 699, Fugitivo parte 1. O ese tipo se ha vuelto loco debido a la agonía prolongada, o disfruta su trabajo. Solo señaló. Los otros golems de carne son mucho menos creativos porque se limitan a seguir sus órdenes, mientras que este tipo está haciendo su mejor esfuerzo. De hecho, era una estrategia inteligente. Al igual que los verdaderos magos, los constructos no necesitaban cantar. Mejor aún, podrían usar algunas de sus habilidades libremente, sin siquiera perder tiempo tejiendo hechizos como lo hacía Lit. Al usar amplios pulsos de oscuridad, el golem se aseguraba de que Lit se viera obligado a agotar todos sus hechizos o condenar a los otros 2 humanos detrás de él. Normalmente, a Lit no le habrían importado mucho ni Nesal ni Morok, pero sin ellos, tendría que enfrentarse a 3 golems en lugar de a 1. Esta vez las matemáticas fueron una amante cruel. Para empeorar las cosas, los pulsos negros estaban tan cerca que Lit tuvo que recurrir a hechizos alternos y llamas originales para no verse abrumado. El golem notó la absurda velocidad de lanzamiento del humano y pronto se cansó de ese juego. Se dio la vuelta para irse, pero su cuerpo se negó a moverse. Kuya acababa de terminar de destruir 5 de las runas forjadas en su fuerza vital. Ella acababa de hacerse pasar por muerta, tomándose su tiempo para incapacitar al oponente mientras ahorraba tanto maná como podía. Entre los hechizos de nivel 5 y la paliza que había recibido, sus reservas de energía estaban peligrosamente bajas. Ambos están indefensos. Ella le dijo a Lit que le concedió al primer golem una muerte rápida mientras se aseguraba de que la sádica construcción sufriría tanto como su cuerpo se lo permitiera. Kuya tenía mucha curiosidad sobre cómo Lit parecía ser capaz de encontrar siempre núcleos de poder en su primer golpe, pero en ese momento no le importaba. Gloria estaba a punto de caer y no había nada que ninguno de ellos pudiera hacer. ¿De verdad no hay nada útil que puedas hacer?, dijo Morok mientras anulaba 2 pulsos de oscuridad con tantos hechizos que tenía preparados. En serio, si no puedes luchar,
¿Por qué vas a una ciudad peligrosa y pones en peligro a los Rangers, inocentes en lugar de pasar tiempo de calidad con tus nietos? Había intentado atacar físicamente a los golems, pero lo mantuvieron a raya disparando hechizos sin parar. Los pasillos eran realmente una pesadilla para él, ya que las lanzas de hielo se estrellaban contra las paredes y liberaban fragmentos afilados como navajas que eran casi imposibles de esquivar. Las bolas de fuego producían suficiente ruido y luz para dejarlo ciego y sordo. Morok había logrado sobrevivir a los últimos intercambios solo gracias a sus protecciones encantadas y al hecho de que los golems parecían estar más interesados en tomar a Nesal con vida que en matarlo. Siempre que se acercaba a ella, disminuían la salida de su ataque. Morok la habría abandonado con gusto si no fuera por el hecho de que una vez que la vieja murciélago hubiera caído, también lo haría la formación. Además, no tenía a dónde correr. Incluso había más golems de carne al otro lado del pasillo. Ekidu, Dijo Morok cuando sus martillos se volvieron completamente negros antes de lanzarlos contra las explosiones de oscuridad entrantes para anular el hechizo de los golems. por favor, no, hay necesidad de apresurarse, abuela. No quisiera que sudaras. Su voz resumó sarcasmo. Los Rangers estaban haciendo todo lo posible, pero sus hechizos eran inútiles y al coordinar sus ataques, los golems hicieron imposible que Lit se acercara lo suficiente para tocarlos o que Morok los golpeara. Siempre que uno de ellos se acercaba demasiado, las construcciones simplemente electrificaban sus cuerpos y los empujaban hacia atrás. Gloria había logrado aguantar tanto tiempo solo gracias a las habilidades defensivas de la armadura de cambiapieles que la cubrían de oricalco cada vez que la infundía con suficiente maná. De lo contrario, el constante ataque de hechizos que le habían infligido la habría hecho colapsar. Lo peor de enfrentarse a un golem en un entorno así era su falta de un punto débil junto con su capacidad de lanzar hechizos instantáneamente. Una vez más Lit sufrió por haber perdido al guardián de la puerta. Podía ver los núcleos de poder, podía acercarse lo suficiente para golpearlos, pero ninguna de sus armas prototipo podía soportar el maná necesario para atravesar el cuerpo de los constructos. Ambos equipos estaban librando una batalla perdida, en la que el enemigo avanzaba implacablemente mientras ellos se veían obligados a retroceder. Los golems enviaban constantemente chorros de luz entre ellos y a las paredes cercanas, creando una cortina eléctrica que impedía incluso escapar a sus presas. Podríamos parpadear para ponernos a salvo, si no fuera por tu estúpida matriz. Le dijo Morok a Nesal una vez que él y Lit estuvieron espalda con espalda. Ya que voy a morir, por favor, sé sincero conmigo. ¿De qué lado estás realmente? ¿Quieres callarte de una puta vez? Nesal rugió mientras golpeaba el suelo con su bastón y liberaba el hechizo que había preparado con esmero a pesar de todas sus quejas. Destrúyelos, ahora. Nesal sabía que, para un mago, mantener más de una matriz a punto era imposible y por eso estaba lanzando una segunda para otro mago sin que éste se tomara su tiempo para estudiar cómo había organizado el primero su formación. Eso porque en el caso de que dos matrices se superpusieran mal, la segunda simplemente se desvanecería en un desperdicio de maná. Como en la batalla rara vez había tiempo para lanzar una segunda formación mágica, Nesal había ideado una manera de utilizar su propio hechizo como marco para la siguiente matriz. Utilizando las runas que tenían en común, podía acortar el tiempo de lanzamiento a costa de la duración de ambas formaciones mágicas. Cuando se superpusieron las formaciones bloqueo de aire y bloqueo de tierra, los golems de carne cayeron de bruces al suelo. Lit golpeó a uno de ellos mientras Quilla y Morok hacían lo propio, pero pronto el grupo se vio obligado a huir. Los golems estaban paralizados, pero ni mucho menos indefensos. Emitían una espesa niebla de oscuridad de sus cuerpos que casi mata tanto a Quilla como a Morok. Lit había derribado el núcleo de poder de su marca, por lo que al menos un constructo fue incapaz de tomar represalias, dejándoles espacio suficiente para ponerse a salvo. Lit tuvo que cargar sobre sus hombros a sus dos compañeros caídos mientras se alejaban corriendo tan rápido como podían. Justo después de la magia de oscuridad, los constructos habían empezado a soltar hechizos en direcciones aleatorias, aprovechando el reducido espacio del pasillo que hacía imposible esquivar cualquier hechizo de área de efecto. ¿Realmente podemos permitirnos dejarlos vivos? Preguntó Lit. Él y Solus se devanaban los sesos para encontrar una forma de destruir a los constructos temporalmente paralizados, pero fue en vano.
Lit aún no había curado sus heridas e incluso una vez que lo hubiera hecho, una capa tan poderosa de magia de oscuridad probablemente lo habría matado incluso con la protección reforzada de la armadura Skinwalker. Eso sí lograba superar la andanada de explosiones que asolaban el pasillo. No, pero matarlos agotará mis últimas energías. ¿Crees que podrás protegernos a todos hasta que nos recuperemos? Preguntó Nesal. No. Lit negó con la cabeza. Oh, bueno. Ya he vivido bastante. Nesal sacó lo que parecían 3 clavos gigantes de su amuleto dimensional y empezó a recitar otro hechizo. Estaba tan débil que respiraba entrecortadamente y de vez en cuando tenía que agarrarse al bastón para no caerse.